A mí hay una cuestión que me llama mucho la atención y es que el sistema como que nos ha ido llevando a que odiemos todo lo que nos va viniendo, ¿no? O sea, todo lo que... la regla, las canas, el vello... arrugas, seguro. Arrugas, bueno, lo de Sí. las arrugas. Entonces, esto, ¿qué os parece? O sea, eso es también es un complot contra las mujeres. Claro, y es un borrado también, que es justo pues lo que hablabas antes también del síndrome de la impostora. Es un poco eso. No hables muy fuerte y no te quejes mucho y borra tu dolor y mejor si no tienes pelos y mejor si no todos los flujos que salgan de tu cuerpo los borramos. Entonces al final es súper difícil, ¿no? Y mejor si fueses Como... este tipo de mujer. Total. y tienes que caber aquí y tienes que... Sí, la verdad es que... Parece. Sí. Es súper complicado, sobre todo el hecho de crecer en ese ámbito y con esas consecuencias, ¿no? O sea, tú imagínate crecer, que yo creo que ha sido el caso de todas nosotras, sabiendo que tienes que depilarte todos los meses porque a lo mejor tus compañeros se van a meter contigo si tienes pelos en las piernas, por lo mismo creces y no te sientes a gusto con tu cuerpo porque ves que tu amiga que tiene más pecho le gusta más a los niños y de repente quieres operarte el pecho. Es súper complicado. Yo creo que a día de hoy crecer de forma sana, quererte a ti misma como deberías hacerlo y no caer en ese tipo de errores que yo creo que todas hemos caído, yo la primera, en algún momento de, pues no, pues yo quiero ser muy guapa y yo quiero estar perfecta y en fin, coñazo. La aceptación. ¿no? Sí, Sin la aceptación llegar- de la gente, pero no la tuya. Por eso o sea, la validación, por eso que nos tiene que llegar Sí, la aceptación. claro. Que es como un poco que nos completamos con la mirada del resto sobre nosotras, Total. ¿sabes? Y eso es como, entonces nunca vas a estar bien. Ya. Bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Que siempre estés con la Claro, angustia. ansiolíticos. perdida. En plan, entran Que tomes angustias por la ansiolíticos. puerta y tú, Claro. fantástica. Más bajita, Sí, low sí, sí. profile. Y sobre todo seguir en la rueda de cambiándote cosas que además se consume. Quiero Claro, decir, porque hombre, ahora exacto. cejas anchas, Claro. cejas finas. Oh, ahora, mi vivió. claro, todo eso Claro. tampoco es gratis, con lo cual, o el negocio de la estética ahora Ya. también. Que también es una cuestión de clase total. También. Absolutamente. 100%. Yo os quería preguntar una cosa a las tres, porque aquí tú también estás implicada, que es, desde los medios hay un cambio del lenguaje. ¿Tú crees? ¿Vosotras como espectadoras lo vivís? ¿Tú como profesional? Bueno, de claro, la Mónica. industria. Yo quiero pensar que sí, y desde luego yo, que no me gusta hablar en nombre de nadie, o sea, sí que me responsabilizo Sí. por la parte que me toca, pero yo me esfuerzo mucho en cuidar el lenguaje y en tener en cuenta ya no solamente a las mujeres, sino A todo el mundo. el respeto, tener delicadeza y sensibilidad sobre todo con los sectores más vulnerables, pero en general. Es decir, es importante el lenguaje que utilizamos y yo sí que lo intento... ¿Y se dan más noticias ahora, crees? ¿Vosotras lo pensáis? ¿Se habla con mayor libertad de los cuerpos, con menos tabú? ¿Lo sentís así? ¿No? A ver, yo sí es verdad que si lo comparo con cuando yo era pequeña, veía las noticias, sí que noto una gran diferencia. Vale. Y hablando de mi campo, en el ámbito científico, en el tema de charla, sí que es verdad que yo siempre intento pues, ser lo más inclusiva posible, lo que ha dicho también un poco Mónica, conectar con todo el mundo, al fin y al cabo, porque te está viendo todo el mundo. Y te diría eso, porque es verdad que en otros aspectos como clases no lo he experimentado tanto, pero sí es verdad que me alegra mucho de que los medios sí se estén sensibilizando con esos temas, porque creo que es súper importante. Nosotros, por ejemplo, sí que de manera activa, por ejemplo, en el tema de la violencia machista, lo tenemos muy en cuenta y nos han tenido que abrir los ojos desde... Pues desde los centros especializados y las personas que se dedican a esto, que es muy importante el lenguaje que utilizamos y es muy importante decir... no utilizar seudónimos o no suavizar. Es un crimen, es un asesinato, son mujeres asesinadas. Total. Luego podemos utilizar sinónimos, no estás todo el rato y sí que dices muerta a manos de, ¿no? Pero sí que es asesinada y es importante decir... Sí, no quitarle peso, que al fin y al cabo es lo que se ha hecho como a lo largo de la historia con los titulares, ¿no? Sí. Y hace poco también está pasando, o sea, titulares en los que obviamente se le quita muchísimo peso si lo ha hecho un hombre normativo, hetero, el crimen o lo que sea, ¿no? Ay, Alba, yo te quiero preguntar una cosa muy interesante. Dime. Como lo haces en redes sociales, TikTok y demás, como ahora están las inteligencias artificiales que cogen palabras, ¿hay vídeos tuyos que depende de lo que hables, no borrar, que puede que también te borren alguno, te lo invisibilizan? A lo mejor si estás hablando de algo muy de la mujer, muy de
Por ejemplo, las palabras que tú has usado ahora, si se utilizasen en un TikTok, Claro, irían abajo, ¿no? directamente. O se borraría directamente. Sí, sí. Me ¿A pasa ti te sobre pasa? todo en vídeos, me ha pasado cuando he subido vídeos de mujeres científicas, el Día de la Mujer en la Ciencia, que es verdad que no han tenido el mismo alcance y tú Ya. dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y sobre todo con historias. Cuando en historias sí que me suelo mojar más y hablo más de este tipo de temas, y es verdad que cuando subes una historia un poco más tajante de la cuenta, pues el alcance baja considerablemente. Es muy fuerte y nunca me lo había planteado, pero es verdad que lo he pensado muchas veces, Claro. que influye mucho. Alba, y antes hemos hablado del hate y de consecuencias negativas que te han venido por tu exposición pública, pero háblanos en positivo, vamos a Sí, ser vamos a ver, ilusionantes. sí, es verdad. Cuéntanos algún impacto positivo que hayas tenido. Yo creo que sobre todo en mí misma, en el hecho de confiar en mí, porque yo tenía muchísimo síndrome de la impostora desde pequeña con el tema de la carrera y sé consciente de que puedo viajar sola, puedo hacer estos trabajos sola, puedo dar una charla, me tienen en cuenta, hay personas que me escuchan, hay personas que me tienen como referente. Eso a mí me ha hecho crecer un montón y ser consciente de lo que valgo, que a lo mejor antes pues no era. La verdad es que tengo aquí otro dato, que durante más de 300 años la única presencia femenina en la Royal Society, que es una de las instituciones científicas más antiguas del mundo, era un esqueleto anatómico de una mujer. Es fuerte. Esto es muy fuerte. Es muy 300 fuerte. años en los que solo había Un esqueleto. un esqueleto. Thank you so claro, much. bueno, pues es verdad que esto ya hizo que al final cambiase y Claro, que... bueno, y claro, historias hay en la ciencia. Pero hay que visibilizarlo porque no te puedes imaginar que esto esté sucediendo. La única representación que había. Sí. Voy con uno bueno, ¿queréis? Sí. Venga, chicas, vamos. Sí, porque es verdad, volvemos. Queremos, pero... Bueno, esa realidad no, pero allá voy. En fase de investigación, más de 600 medicamentos para enfermedades que afectan particularmente a las mujeres. Ole. ¿Están empezando a cambiar las cosas? Te pregunto, por favor, Mariña, dime que sí, ¿vale? Yo creo que sí. Solo porque habéis pedido que me lo tiréis para arriba. No, sí que pienso que... Pues que es verdad que todavía no se ha alcanzado la paridad, pero sí que se están teniendo más en cuenta los cuerpos de las mujeres y sus especificidades a la hora de hacer estudios y sí que creo que esta diferencia biológica que comporta el sexo está siendo tenida en cuenta en la ciencia.